Pues sean bienvenidos a un episodio más de Código de Barras. Hoy está por acá Memo. Hola, hola. Que normalmente está del otro lado de las cámaras. ¿Cómo te sientes de estar de este lado ahora? Un poco nervioso, la verdad. Un poco nervioso. Normalmente nos está haciendo señales. Luego cuando ven que estamos volteando a ver... Bueno, del otro lado hay un pizarrón, ¿no? Y ahí nos va poniendo como notas o claves. Y nos quedamos viendo, pues es Memo, ¿no? Que nos está ayudando a poner todo esto. Y el día de hoy está de este lado porque vamos a platicar de una serie que es la barra de hoy, que se llama You, la serie. Está en Netflix. Fue muy popular. Yo no me había enterado hasta ahora que estuvimos planeando el episodio de que existía. Creo que eso es bueno, No lo sé, porque aparte me enteré de que sí estuvo como en top, ¿no? Como en esta lista que saca Netflix como mensual de qué películas están más de moda. Pero habla muy bien entonces de tu algoritmo. O sea, de lo no que tú sé, consumes. En mi número uno normalmente está Betty la Fea, entonces no sé qué tan bueno es eso. Yo creo que está bien, yo creo que está mucho mejor. Bueno, hoy desmenuzaremos la serie, pero bueno, Memo, ¿cómo te sientes de estar de este lado, de compartir, de poder platicar de esta serie? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues yo creo que conforme vayamos platicando iré soltándome un poco más. Ahorita siento que estoy así como cartón. Hola. Pero bien, y aparte, pues la idea siempre del podcast, o la idea original del podcast es tener invitados, que esto sea un poco más diverso, para hablar de distintos temas. Que sea una plática, ¿no? Correcto, que sea un diálogo, una conversación de pláticas que nos interesan a los miembros y a las miembros de Gendes, pero también tener invitados, como en el caso anterior que tuvimos a Miquel. Y bueno, que sea una conversación... Bueno, que de hecho de este podcast es el 3 podcasts atrás, ¿no? O 2 atrás. Sí, ya, de hecho, no sé qué número de episodio voy a hacer. Hemos estado grabando, entonces. Sí, hemos estado grabando, entonces estamos preparándonos para tiempos difíciles. Ajá. Que ya vienen pronto. Pero está padre, sí, la idea es que sea una conversación, que se toquen temas que llamamos coyunturales, ¿no? Cosas que sean populares, que estén en medios digitales, series de televisión, películas, música, incluso chismes que estén por ahí, cosas que sean tendencia. Y bueno, pues se vienen episodios muy interesantes dentro de lo que ya tenemos planeado. Definitivamente, y que, bueno, pues todo lo que van a encontrar en redes de Gendes mayoritariamente es producido desde las manos y mente de Memo, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho que estés por acá hoy para platicar, porque aparte, pues sí, cuando platicamos entre tú, Vico y yo, como de la idea de este podcast, la idea siempre fue poder tomar temas de lo que vemos normalmente, ¿no? Porque fuera del trabajo que hacemos acá en Gendes, también somos personas. Y entonces vemos series, vemos películas, escuchamos música, jugamos videojuegos, hacemos muchas cosas. Y entonces, ¿cómo podríamos meterle este análisis o esta revisión o esta reflexión a esos contenidos desde estas cosas que trabajamos, ¿no? Desde estos temas. Y por eso me parece muy pertinente que se saca. Para este momento seguramente ya habrá más de 2 episodios subidos, ¿no? O sea, ya tenemos de hecho el primero que fue de la serie Adolescent. Así es. Adolescence, algo así. La segunda que fue de Corridos Tumbados. Sí. Mi tema favorito, hago paréntesis, que ya lo verán en el episodio. Tercero que fue de Taylor Swift, que estuvo... Sí, que se acaba de estrenar. Se acaba de estrenar, para cuando estamos grabando se acaba de estrenar ese episodio. Seguramente ya habrá salido el de League of Legends. El de videojuegos, correcto. Videojuegos con otro compañero de Gendes llamado Sergio, que ya lo habrán conocido en el otro episodio. Y si vas enterándote de este podcast en este episodio, pues aviéntate los demás, ¿no? Claro, échate los otros. En el primero debemos decir que tuvimos un problema de audio, un problema técnico. Sí, un pequeño problema, pero según nosotros ya lo arreglamos. Se está arreglando, ¿no? Y entonces, también todas las cosas que tú observes en el episodio, que digas, oye, estaría chido que agreguen esto, que quiten aquello, ya no tengan tantos logos de ser macho hasta gacho, ¿no? Todo lo que tú vayas viendo, puedes ponerlo en los comentarios. Y pues lo tomaremos en cuenta, ¿no? Ya que lo hagamos será otra cosa, porque... Sí. Es en la medida de nuestras posibilidades. Pero sí, la idea es que esto sea un diálogo abierto, que sea una conversación con quienes lleguen a escuchar el podcast. Nos interesa mucho leer sus comentarios, saber sus opiniones, e igualmente ideas que tengan. Porque sí, aunque sean cosas que consumimos más cotidianamente, o con nuestras parejas, o con nuestros vínculos afectivos, familia... creo que una vez que te inoculas con cierta mirada crítica, es difícil observar cualquier cosa, ¿no? Cualquier producto cultural. Casi cualquier interacción, ¿no? Cualquier interacción sin tener como estos lentes puestos de esta mirada, ¿no? Digo, en algún momento... yo planeé estudiar cine y llegué a tomar muchos cursos y diplomados. Y tuve uno de apreciación cinematográfica.
Y recuerdo mucho, no me acuerdo ahorita la maestra, pero estuvo en la Cineteca como subdirectora muchos años. Y recuerdo que al inicio nos dijo algo como... bueno, espero que hayan disfrutado, como habían disfrutado el cine hasta ahora, porque a partir de este momento lo van a vivir distinto. Y es cierto, o sea, el momento en que empiezas a desmenuzar, a aplicar cierto conocimiento, cierto bagaje cultural. Cierto enfoque, ¿no? Como meter un lente ahí en medio. Correcto. Y ponerlo a esa empiezas a leer, a investigar un poco más sobre la imagen, específicamente el sonido, todo esto que ahorita podemos entender como cine. Pues difícilmente te puedes quitar otra vez esos lentes, ¿no? Entonces, igualmente acá. Y bueno, por lo que hemos platicado tú y yo de la serie, me interesa mucho llegar a esa parte en la que me des tu opinión, ¿no? Sí, porque justo decidimos hablar de esta serie You, que por ahí, bueno, creo que tú ya habías visto antes que yo. Platicamos y entonces dije, bueno, pues estaría chido grabar un episodio. Llevo 2 semanas viendo la serie. Perdón. Me aventé las 5 temporadas. No todos los episodios. Ahí sí me podrán funar si es que eso es... No merecedor para poder opinar al respecto. Pero bueno, vi bastante. O sea, vi como yo creo que más de 20 episodios. Sí, que total. Es casi la mitad. O sea, entonces... Mazo, ajá, porque son 5 temporadas, ¿no? Entonces, bueno, pues algo ahí pude agarrar y la verdad es que tengo muchas opiniones al respecto. Pero es importante que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, si no nos sigues en Instagram o en redes. Sí, la invitación queda abierta. Síganos en redes sociales. Estamos como Gendes AC, todo junto en minúsculas. En YouTube incluso. Y en el caso del podcast, pues los invitamos a suscribirse. Tanto en YouTube como en Spotify. Igual, Gendes AC nos encuentran. Para que pues no se pierdan los demás episodios. Y obvio, pues para que nos sigan y comenten y compartan si hay algo que les guste. Sí, porque aparte de acá planeamos muchas cosas muy interesantes siempre, bueno, que a nosotros nos parecen muy interesantes y que queremos compartir con todo el mundo, ¿no? Entonces, si lo ves y te interesa, si te llama la atención o si crees que a alguien más le puede llamar la atención, pues compártelo. Y así que sea también con este episodio, ¿no? Sobre la serie You. Sí. Primero, o sea, ¿tú cómo la describirías? O sea, si hubiera alguien que no la ha visto o no ha visto nada de la serie, ¿cómo la nombrarías así como en breve? Ok, quiero hacer una aclaración. Yo no soy enemigo de los spoilers. También me puedes contar toda la película, todo el programa, todo lo que sea, de principio a fin y decirme, no, se muere el papá del hijo del primo. Y a mí no me estorba. Pero entiendo que las demás personas sí. Entonces, sin spoilers. Trataremos dentro de lo posible. Porque aparte a mí me pasa que yo siempre empiezo por el final cuando cuento una historia. Entonces, casi siempre cuando cuento una película, una serie, algo así, digo, bueno, es que haz de cuenta que es de un personaje que le pasa y ya, no, ya te conté, perdona. Bueno, en este episodio, tendré cuidado de que eso no ocurra. Para quienes nos escuchan, sigan escuchando, buscaremos no arruinar ningún spoiler. Al contrario, tampoco sería una invitación a que la vean, pero sí a que si la llegan a ver... O si ya la viste. O si ya la viste, la analices quizá desde otro punto de vista, correcto. Entonces, la serie son 5 temporadas, son 10 episodios de 1 hora aproximadamente cada uno. Sigue o tiene como protagonista a Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, que como te comentaba es un actor que viene de otra serie que se llama Gossip Girl. Entonces ya... De entrada ya el actor que se terminó eligiendo para la serie termina teniendo un sesgo o trae un bagaje cultural pop con él encima, ¿no? Y toda se cuenta, casi toda, porque luego hay momentos en los que se escinde un poco la narración, pero todo está en primera persona contada por él. Principalmente, ¿no? Porque después hay otros personajes que también toman como esa narración, ¿no? Correcto, pero casi siempre está en primera persona desde la perspectiva de Joe Goldberg. Digo, para los que son mucho más fans que yo, seguramente me podrán corregir en este respecto. El caso es que seguimos a Joe Goldberg. La primera temporada sucede en Nueva York, la segunda sucede en Los Ángeles. La tercera... Y sucede... Es un suburbio. Es un suburbio como San Francisco, bueno, en el área de la bahía, así entiendo yo, en California finalmente. La cuarta temporada sucede en Inglaterra. En Londres, ¿no? En Londres, y luego se regresan a Nueva York en la quinta temporada. Entonces, pues es... ¿Cómo describir a Joe Goldberg? Aparentemente es un hombre
con cierta cultura. O sea, es guapo, ¿no? Bueno, yo lo considero guapo. Físicamente es atractivo. A mí me causaba como un poco de ansiedad que fuera tan delgado. O sea, sí. Alguna de sus facciones de pronto, ¿no? Como que es muy así como... Pero como muñequito. Ajá. Pero siento que justo... O sea, está bien casteado. O sea, de hecho... Claro. Es la intención, ¿no? De hecho. Yo creo que sí. Incluso las actrices que interpretan a las parejas de Joe a lo largo de toda la serie, también creo que están como muy bien seleccionadas, o al menos el papel casa muy bien con el personaje. Pero bueno, en este caso otra vez, Joe Goldberg, como lo conocemos o como es introducido, es un gerente, un manager en una librería independiente en Nueva York. Y listo. Y se enamora perdidamente de las mujeres. Hasta conquistarlas. Sí. De acuerdo a su perspectiva. Sí. Es un romántico. Es un romántico. Sí. De los de antes. Seguramente le gustaría mucho José José. Yo creo que sí. Yo creo que sí escucha... Sí, boleros. Sí. Bueno, ya no vamos a cantar esa canción. Bueno. Y creo que sería como... Lo más sinóptico, lo más sintético que podríamos decir, sin arruinar absolutamente nada de la trama, ¿no? Ahora... Pero realmente es un romántico. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Realmente estamos hablando de amor? O más bien estamos hablando de... ¿Otra cosa? De otra cosa. Ajá. Y vamos a ir viendo a lo largo del episodio... ¿De qué podríamos estar hablando, no? Ahora, algo que ya mencionaste de la apariencia física de Joe, siento que sí es muy importante porque... o sea, a ver, podemos aclarar, no es una persona fea, ¿no? No es una persona que te desagrade cuando la ves. Entonces eso termina siendo beneficioso para el personaje en sí. Claro. Pero... Y aquí, pues, la producción y tanto el actor tienen mucho que ver. Hay a veces unos cambios muy sutiles en cuanto a iluminación, en cuanto a la expresión del actor. Sí, eso sí lo alcancé a ver. En donde puedes ver ese otro lado oscuro, ¿no? Entonces... De hecho, incluso la forma en que se habla, ¿no? Porque constantemente se habla como si le estoy hablando a otra persona, ¿no? O sea, que puede ser como esto que ya más adelante veremos que... se ha asociado con algunos trastornos o cosas así, pero que es como esta parte donde se habla como si estoy hablándole a alguien más, ¿no? Ajá. Tienes que valorar esto porque está haciéndolo por tu bien, o esto tienes que arreglarlo porque no está bien, ¿no? Cosas así. Sí, digo, y como adelantando un poco esto que mencionas, ¿no? De salud mental, también es curioso porque Joe Goldberg, digo, y para quienes hayan visto otro tipo de series, por ejemplo Dexter, están hablando en primera persona, están narrando lo que está sucediendo mientras también lo están interpretando. Y está chistoso cuando en algunos momentos se rompe esa cuarta pared. No, o sea, cuarta pared en cuanto a... si yo estoy hablando contigo y empiezo a hablar en voz en off acá, narrando cosas, y tú te me quedas viendo como... ¿Por qué te quedaste TikTok, callado? ¿No? O sea, ajá, de que... ¿Sí has visto esos TikToks? Ah, sí, de que a quién le estás hablando, ¿no? Sí. Ajá, acá no lo hacemos porque... la búsqueda de la realidad de la serie plantea tal que quien está de interlocutor con Joe Goldberg, pues es como si tú te empiezas a hablar en tercera persona a ti mismo, bueno, en primera persona en tu cabeza. Para que hablar realmente con el espectador, ¿no? Correcto. Para hablar de esta manera. Pero pues si yo estoy aquí y tú te quedas callado 10 segundos, va a ser como que ¿a dónde te fuiste? Para ¿no? quien nos esté viendo en video en este momento, yo estoy narrando que estoy grabando un podcast con Memo. Ajá. Pero entonces, ya de ahí como puedes ir viendo de que, oye, hay algo inusual en este personaje, ¿no? Ajá. Digo, desde el inicio, desde el episodio 1. Sí, que empieza a seguir a una persona hasta su casa. Correcto. De hecho, yo recuerdo cuando salió la serie, creo que fue 2018. Ajá, por lo que vi. Cuando salió la serie, me acuerdo que así fue como a mí me llegó o como se coló. Es una serie sobre un stalker. Así, eso era lo que me vendían. Que es bastante presumible, ¿no? Por la primera temporada, como que lo primero que puedes sentir es eso, ¿no? Como alguien que es un stalker y que anda ahí como raro, ¿no? Que va por allá, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, o sea, cuando algo causa como mucho boom, a mí me aleja. Más que interesarme o que me dé FOMO, lo dejo para después, ¿no? No tengo prisa en consumir las cosas cuando recién salen. Y luego pregunté a 2, 3 amigas, sobre todo,
que se lo habían visto y fue como, no me gustó. O sea, era una lectura incómoda de parte de ellas. No me gustó, no se me hizo chido y mejor no. Y fue como... Incluso personas que venían de conocer al actor de Gossip Girl. Entonces, era como que a lo mejor esperaban algo por ahí, ¿no? Y ya, me mantuvo alejado. Hasta hace poco, que ni siquiera sabía que iba a haber una quinta y última temporada. Estábamos ahí... O sea, no sé tú, pero acá en la casa podemos pasar horas... Antes era zapping, ¿no? O sea, cuando ibas cambiando de canal en canal. Y ahora es... Vamos a ver qué hay en Netflix. Ajá, pero es una decisión difícil. Pero yo me entretengo, o sea, como, yo mira, está esto. Mucho. Mira, está esto otro, déjame lo pongo. Sí, ya no está. A ver, voy a... Hay dos tipos de persona claramente, porque yo la vivo de una forma muy distinta. Yo la sufro porque para mí es como, ya por favor, elijamos una película porque la comida se está enfriando, ¿no? Sí. Ya quiero empezar a comer y ver la serie. Así es, ve. Es como... Ya acabé de cenar, ya me voy a lavar los dientes. O sea, yo me estoy esperando. O sea, yo estoy guardando el momento y mi pareja, Laura, más bien ella es como de que... Pues ya, ¿no? Ya elige lo que sea. Yo, no, es que espera, tenemos que elegir algo que sea perfecto, ¿no? Bueno, con esa idea en mente, muchas veces le doy play a lo primero que encuentro. Entonces, así fue. O sea, estaba viendo qué había. Oye, ¿tú ya viste You? No, nunca. Pues yo tampoco, o sea, pues vamos a ver de qué va. O sea, si no nos atrapa, pues bye, ¿no? Ya, vamos a ir. Y le pusimos play. Y más allá de del guión, o sea, porque sí hay que... o sea, no es una crítica, digo, para todos los que son fans y la defienden, muy respetable. Pero, pues hay como ciertas inconsistencias, sí. Hay cierto grado de irrealidad en lo que sucede. Pero... que, como te comentaba cuando te planteé la idea de hacerlo sobre You, terminan teniendo un peso positivo para mostrar a un personaje. Sí. O sea, a mí y que se vuelve como adictivo también, ¿no? Porque es como esta parte donde quieres saber qué va a pasar, ¿no? Ya no importa tanto la inconsistencia, sino en qué va a tener esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta situación? A mí algo que sí me terminó enganchando, o sea, ya leí un poquito más sobre la serie, vi que estaba basada en unos libros de una autora, entonces dije, ok, hay una mirada femenina detrás de esto, me interesa. Me interesa porque la primera temporada pareciera que le da una especie de halo como de héroe, de protagonista. O sea, digo, lo es el protagonista de la serie, pero siento que lo trata hasta con cierto cariño. Digo, habrá que ver la mano ahí de los productores y los escritores que adaptaron el libro. Que bueno, uno de ellos en su historial tiene haber sido escritor de Dawson's Creek. Entonces también ahí ya hay como esta idea del amor romántico bien enclavada, ¿no? Sí. También la autora es egresada de una universidad, según yo es Ivy League, porque es Brown University, no necesariamente de literatura, pero de estudios como sociales o de humanidades. Entonces dije, bueno, o sea, entiendo que es un producto cultural, entiendo que es una serie de Netflix, por favor. Y que si no te gusta eso, pues no veas. Sí, o sea, no va a estar hecha al milímetro ni súper precisa. Y creo que no es la intención. Y siento que es claro cómo el personaje va evolucionando de serie en serie. De temporada en temporada. Incluso la temporada que sucede en Inglaterra la siento hasta como una parodia. Yo lo empecé a ver y fue como... Me recordó mucho el juego de mesa Clue. Sí. Fue de hecho a mí la temporada que más me costó trabajo ver. A mí, no sé, esa y la de la tercera que sucede como en San Francisco, por ahí, en California. A mí se me hicieron, pues, no sé, o sea, soporíferas a más no poder. Pero me interesaba saber hacia dónde evolucionaba el personaje. Y justo cuando empezamos a verla... Salió en abril la quinta y última temporada. Entonces hubo otra vez un buzz en redes sociales, y pudiste memes. Como ponerte al tanto para... Correcto. La quinta, ¿no? Ya me interesó. O sea, que esa es otra cosa de la que yo padezco. Soy una persona en situación de... no me gusta ver series cuando no han terminado. O sea, siento que es como telenovela mexicana en donde la van alargando y alargando. Porque tiene rating. La gente la está viendo y sin cariño. Y no sabes cuándo va a tener en realidad. Ajá, y es como... Realmente quiero comprometerme con dedicar mi vida a ver esta serie. Y aparte, ya están jugando conmigo, ¿no? Cuando empiezas a ver One Piece, ¿no? Y entonces...
o a leer One Piece, ¿no? Para quienes sean muy puristas. Uh-huh. Pero pasa lo mismo, ¿no? De que no sabes cuándo en realidad vas a terminar esa jornada. Sí, en cambio, acá ya había un aliciente que era... Ya se acabó. O sea, ya lanzar... Aparte que publican todo de un trancazo, entonces las puedes ver bien watchar, como dicen, de un solo tirón. El caso es que... Bueno, me interesó, o sea, me intrigó porque era una autora, te digo, la creadora del personaje en las novelas. Y también, debo, ahí sí, coger de zapata, el aspecto literario de la serie al inicio que luego se difumina y se pierde casi totalmente. Pero también es muy importante para el desarrollo del personaje que inicie siendo un librero. De una librería independiente y autodidacta. O sea... Siento que va alimentando a lo que ahorita ya podríamos como comenzar a platicar, ¿no? O sea, como esta idea de lo masculino que se puede tener. Y que está, en el caso de Joe Goldberg, con un pie en varias masculinidades. Y aquí creo que está bastante... Ahí es donde siento que podemos desmenuzar y observar críticamente a un personaje que en los media... causó, o sea, mucho revuelo. O sea, había mucha plática, mucha conversación al respecto de él. Uh-huh. Muchas defensoras de Joe Goldberg. Muchos defensores de Joe Goldberg también. Entre que porque está guapo, porque es instruido, porque es alguien culto, porque es caballeroso, porque las cosas las hace por amor. Y eso es algo que él repite en cada una de las temporadas a cada una de sus parejas. Es que esto que hice, lo hice por amor. ¿Y sí? ¿Tú qué opinas? Pues sí, creo que principalmente reproduce todas estas ideas de lo que implica ser hombre, ¿no? Como, pero aparte un hombre muy específico de un contexto, ¿no? Como este hombre que es culto, que es educado, pero como es autodidacta, pero que aparte siempre refleja como esta apariencia de ser noble o ser como buena persona, ¿no? Y que incluso yo te decía ahorita antes de empezar a grabar, ¿no? Que sería el clásico que puede decir es que las mujeres ya quieren a los malos solamente, ¿no? Ya no nos quieren a los buenos, ¿no? Ese discurso está bien peligroso, o sea, porque... ¿En qué momento te asumes como una buena persona? Ajá, y... Ojo, bueno, para quienes nos escuchen y estén hasta este momento escuchándonos, eso es algo que me gusta del personaje. O sea, creo que es un buen ejemplo de por qué no... es tan recomendable que califiquemos a las personas en buenas... o malas. O sea, o es una o es la otra. El personaje de Joe tiene cosas, pues sí, muy positivas. Le gusta ayudar a niños, le gusta rescatar... O sea, sobre todo... dice que protege a las personas, ¿no? Ajá. Bueno, no lo dice, pero aparenta eso, ¿no? Aparenta eso, pero sí vemos una fijación del personaje de Joe por personas vulneradas o vulnerables... desprotegidas. O sea, tiene, con base a su historia personal del personaje, tiene esta fijación en como rescatar niños o auxiliar a niños o niñas de sus situaciones que tienen ahí críticas o de entornos violentos y demás. O sea, no se lo podemos negar, ¿no? Pero tampoco por eso podemos justificar y defender nada. Absolutamente nada, ¿no? Que eso es, o sea, te digo, cada que veíamos un episodio, cada que veíamos acciones, pues daba pie a seguir conversando e incluso mi pareja, o sea, en broma, claro, en broma, quiero creer, no, sí, en broma, decía como, ay, pobrecito, él es bueno, mira cómo sufre, ¿no? Pero siento que todo es parte de esta parodia, o sea, porque termina siendo una parodia. O sea, sí, al final incluso es un poco crítica hacia sí misma la serie, ¿no? Sí, siento que se voltea a ver a sí misma, o sea, después de saberse un fenómeno cultural, comienza a verse a sí misma y comienza a parodiar géneros, o sea, por eso te decía, esta es quién cometió el asesinato, en qué cuarto y con qué arma homicidio. O sea, así está construida el episodio, ¿no? Y ya como caricaturizado un poco los personajes. Lo cual hace todavía más impactante vamos a decir, la monstruosidad con la que pueden actuar las personas, ¿no? Entonces, pues bueno... Pero quisiera nombrar algo que creo que se nos está yendo, que es que un elemento central de esta masculinidad es que está tan inmersa en sí misma que no ve en su entorno, ¿no? O sea, que es otro elemento de la masculinidad, ¿no? Los hombres tendemos a estar tan metidos en nosotros mismos
que dejamos de ver lo que pasa en nuestro entorno y en las personas que nos rodean, ¿no? O sea, y entonces hay esa expresión de los vatos que no nos damos cuenta de que nos damos cuenta, ¿no? Sí, o sea, de que están pasando cosas y nosotros, ¿pero qué? ¿En qué momento, no? ¿Cómo, no? Claro, o que incluso una vez que nos hacen voltear a vernos o que a ver lo que normalmente es hacemos, una mujer, ¿no? La que nos hace voltear a ver hacia... casi siempre, Ajá. no lo aceptamos. Claro. Lo ponemos en duda, lo cuestionamos. Sí, o es que sí. tú no estás entendiendo todo mi contexto. O todo lo que acabas de nombrar, ¿no? Lo estoy haciendo por amor. Lo hice para protegerte, lo hice por tu bien. Es que nos iba a atacar, es que nos iba a hacer daño, ¿no? O sea, Sí, incluso hay frases que yo rescaté de algunos de los episodios en donde, otra vez, este vaivén del personaje que, ojo, o sea, tiene actitudes como de alguien que caza, de un depredador, ¿no? Porque ve a una persona que le atrae, que le gusta, y en esto, de alguna manera, logra identificar las vulnerabilidades de esa persona como en esos primeros avistamientos, pero luego comienza a investigar. Entonces es... Tiene acceso a sus redes. Correcto, o sea... dispositivos. Que esa es otra cosa que la serie luego terminó siendo, después de la primera o la segunda temporada, no recuerdo, que era como una especie de... Obviamente no, pero entre comillas, un manual de advertencia de, oye, cuidado porque por medio de tus redes sociales pueden acceder a mucha información. ¿Qué es lo que hacía este personaje? O sea, investigaba... O si lo ves de forma contraria, algunas personas pueden criticarlo como una escuela también de cómo hacerlo, ¿no? O sea, Claro. Sí, porque esta persona, o sea, bueno, este Joe, investigaba no solo a Jorge Cetina, sino quiénes son sus vínculos, quién es su familia, qué hacen, a qué se dedica, cerca de él, ¿no? en qué es bueno, en qué es malo, qué le gusta, qué no le gusta. Y todo esto, o sea, perdón, pero pues ahí no se justifica lo de lo estoy haciendo por amor. No. Sí hay que explicarlo. O sea, digo, quiero aclararlo, ¿no? Porque... luego ves al personaje y dices, bueno, pero tiene estos detalles, pero tiene estas consideraciones. Volvemos al punto donde dijimos, nada justifica que tenga este comportamiento, esta invasión a la privacidad. A todos los espacios, ¿no? De las personas. De hecho, hay memes, porque da mucho de qué hablar la serie, pero hay memes en donde critican a las parejas, bueno, a las personas, a los intereses románticos, llamémosle, Joe, ¿no? de Joe. Y ojo que estoy guardándome una palabra para no arruinar absolutamente nada, pero en realidad son víctimas, ¿no? Sí. Entonces, y no estoy spoilando nada. El caso es que critican a Guinevere Beck, el primer interés de Joe en la primera temporada, porque en un departamento con unos ventanales gigantes a pie de calle, como en una primer planta, ella tiene siempre las cortinas abiertas, o creo que ni cortinas tiene, que bueno, entonces... Sí, creo que hay como una cortinita, una cosa así. Correcto, pero ojo, y aquí esto se me hace súper importante y muy interesante. Una persona puede tener ese espacio y no es una invitación a quienes caminamos en la acera a voltear y meternos en la vida de la otra persona. Por supuesto. Pero hay gente que criticaba eso. Es como, ay, ¿cómo no esperaba que la estuvieran espiando? Sí. Pero, sí, o sea... que a nivel de serie es un recurso muy pobre, ¿no? Como a nivel de la historia dices como, oye, claro, ¿no? O sea, tienen que buscar una forma de que este güey pueda verla desde afuera, ¿no? O sea, pero, claro, si lo vemos desde esa óptica, ninguna acción tendría que ser justificable para que recibas una forma de violencia, ¿no? O alguna forma de agresión o invasión a tu privacidad, ¿no? Ajá, o sea, eso... Porque entonces sería como decir, tú eres culpable de que te hayan agredido, ¿no? Tú eres culpable de que te hayan violentado, ¿no? Eso te digo, es lo que a mí se me termina... Parece que soy súper fan de la serie. Pero no, o sea, a mí lo que... A ver, quiero aclararlo desde ahorita, ¿no? O en este momento. Me gusta consumir cosas que me dan pie a reflexionar, a cuestionar, a investigar más sobre el trabajo que hacemos acá en Gentes, ¿no? O sea, el papel del hombre en el mundo, que básicamente es eso. Sí. Entonces, me gusta porque este personaje cautivó a una audiencia. Incluso yo usaría la palabra erotizó a muchos hombres. Sí. Heterosexuales, para que no haya duda de claro. que... Sí, de que hay otro tipo de sesgo. No, o sea, termina siendo atractivo en toda la extensión de la palabra
Y qué distinto o qué rico pudiera ser que lo vieras con unos ojos críticos, ¿no? O sea, cuestionando muchas de sus actitudes. Porque, como bien dijiste, habrá quien ve al personaje Joe Goldberg y entonces casi creo que toma apuntes, ¿no? De, ¿sí? Así es como le tengo que hacer para conquistar a la chica que me gusta. O que siente esta ilusión o este deseo de pensar en que puede hacer todas esas cosas que él hace siendo impune, ¿no? O sea, como este deseo de decir, ¿qué tal que uno pudiera influir en el deseo de la persona con la que quiero estar, ¿no? O sea, esta morra que no me hace caso, esta morra que me dejó en la friendzone, el argumento que yo use, ¿no? Y pudiera imaginar, ¿qué tal que yo pudiera manipular su deseo para que ella me deseara a mí, ¿no? Para que ella quiera estar conmigo, para que ella quiera estar cerca de mí, para que me ame incluso y acepte incluso mis violencias, lo que sea, ¿no? Pero dos, que una vez que ejerza todas estas violencias, se impune. Que siempre hay una forma de salirme con la mía, ¿no? Porque soy más inteligente que todo el mundo, porque todos son unos pendejos, ¿no? Porque ellas nunca se dan cuenta de que las voy siguiendo a medio metro de ellas, ¿no? O sea, sí, no. Pero por eso menciono la palabra parodia. O sea, siento que en algún momento... No, la serie creo que lo intenta hacer desde ahí, pero creo que en el caso de muchos hombres, que yo como que investigando en redes me di cuenta de que había como esa reacción, el deseo estaba colocado ahí, ¿no? O sea, en el tema de decir, esta erotización estaba en ese lugar de qué tal que esa pudiera ser mi vida, ¿no? Qué tal que yo pudiera ser ese, ¿no? O qué tal que eso pudiera aplicar en la realidad, ¿no? Sí. Vende pero, o sea, vende esta figura que quienes la consumen de una forma... un poco más sí, flexible, como, más suelta, o sea, y que lo lleguen no te clavas con ello, ¿no? Ajá. Puede abrir puertas como para este tipo de diálogo que estábamos haciendo. Te comentaba de ciertas frases que van moldeando al personaje de Joe. Que otra vez, ahorita que las diga, quizás sacadas de contexto, pues podemos decir, pues no está tan mal. Digo, o sea, no quiero ser una opción para ti, quiero ser el único. Ajá, o sea, son ese tipo de ideas que refuerzan el concepto de lo que llamamos amor romántico, ¿no? Sí. Que nos guste o no, acapara a una gran parte de la población. O sea, hay muchos hombres, muchas mujeres. Y seguramente incluyéndonos nosotros, ¿no? O sea, en momentos de la vida, en instantes del presente, del pasado, del futuro, o sea. Claro, porque o sea, bueno, en mi caso, yo sí fui socializado con esta idea de amor romántico, claro, de conquistar. O sea, y lo puedo mezclar hasta con cosas medio capitalistas y de la mercadotecnia. El no ya lo tienes. O sea, ¿cómo logras el sí? Todo este tipo pues de mentalidad o de idea que nos llevan a pensar que invadir, transgredir, acaparar, convencer, colonizar, son válidas si tenemos una justificación, ¿no? Porque es un buen propósito, ¿no? Porque al final de cuentas yo soy bueno. Claro. Y le voy a caer, o sea, va a ser bueno para ella estar conmigo, ¿no? Correcto. O sea, ella se tiene que dar cuenta que yo soy esta bondad. O sea, no la que ella quiera creer, no. La que yo le quiero mostrar, ¿no? Por supuesto. Entonces, dice frases como, tú eres una mujer y yo soy un hombre que pertenecemos a la oscuridad juntos. Qué cringe. O sea... No sé, o sea, buscando verla bonita diría, pues sí, porque en la noche y tú y yo, pero... O incluso porque compartimos dolores o tristezas o cosas así, ¿no? Ajá, o heridas del pasado. Pero en el contexto de este personaje, pues ya terminas entendiendo que no habla desde un lugar bonito, ¿no? Luego dice frases que, como bien dice, son pues muy chafas, ¿no? Tus labios fueron hechos para los míos, le dice a Beck en un momento. De que, pues, a lo mejor si estás enamorado y todo esto. Yo también habría dicho algo así en algún momento de la vida, ¿eh? No puedo dármelas de más creativo. No. Bueno, hay una que esto no me acuerdo en dónde la dijo. Pero de que soy un soldado herido de amor, como de nostalgia de la Tercera Guerra Mundial. Una cosa así. ¿Qué? Ajá. O sea, suena como el meme del Imperio Romano, ¿no? Ándale, sí. Todos los hombres piensan en el Imperio Romano. Pero juega muy... O sea, la primera temporada, digo, sin arruinar nada, pues él trabaja en una librería y conoce a una estudiante de posgrado de literatura, ¿no? De English. Y bueno, pues por ahí se van barajeando muchas veces ciertos autores, ciertos libros.
Luego eso se vuelve a retomar en una temporada en la que él es profesor universitario. Y aquí valga el momento para hacer el paréntesis y hablar de algo que ya comentaste, que es se sale con la suya. Sí. O sea, si tú ves la primera temporada, comienzas viendo los primeros episodios, entiendes qué es lo que va a pasar, hacia dónde va, dices... Sí, porque en el tercer episodio pasa algo que ya determina qué es lo que él va a hacer. Correcto. Toda la serie. Así es. Y entonces yo me pregunto, ¿y cómo se avientan 5 temporadas de esto? O sea, pensando en la modernidad, las videocámaras, claro, el C5, los perfiladores del FBI, o sea... El sentido común de una persona que siente que alguien lo está siguiendo durante... Todo, o sea, pero yo diría... Pues claro, o sea, en pleno 2025, bueno, la serie creo que está como ambientada en el 18, 19, ajá. Pues ya hay como cierta tecnología, ya no nos va a pasar lo que a O.J. Simpson, que se va a salir con... No sé, o sea, algo va a suceder y este ¿Estás hombre... que O.J. Simpson sí fue culpable? Bueno, ese es tema de otra serie. El caso es que este hombre termina aventándose varias temporadas, varios años de su vida. De hecho, al inicio, me acuerdo que... En diferentes continentes incluso. En diferentes continentes, en un mundo globalizado, conectado, internet, y este hombre logra salirse con las suyas todas y cada una de las veces. Hasta pareciera que es la impunidad de la justicia mexicana. Bueno, pero qué ojo, bizarro, ¿no? pero eso es lo que termina hermanando la serie con el género del horror. Por supuesto. Porque, o sea, los Joe Goldberg existen. Por supuesto, y eso es de lo que queremos también hablar, ¿no? O sea, de que más que ser el individuo enfermo, pues es un vato, ¿no? Que está haciendo una serie de acciones con base en ideas que no se inventó él, ¿no? O sea, todo esto que estás nombrando del amor romántico no se lo inventó Joe. Ni es la primera persona que lo dice, ¿no? Entonces, podemos pensar que hay algo más grande, que es de donde aprendió él estas cosas y de donde está reproduciendo, ¿no? Sí, y entonces... Otro paréntesis o corchetes, ya no sé en qué voy. Ya no sabemos en qué paréntesis vamos. Y no sé si cerré los anteriores. Pero, ojo, o sea, la serie, digo, y por hablar de cuestiones extra visuales, está el tema este de que se pichó a unos estudios primero. Dijeron que sí, luego leyeron el guión. La primera temporada otro estudio, ¿no? Ajá, sí. Pero primero los batearon. Luego la termina sacando otro estudio. Dice, va, nos la jugamos. Graban toda la temporada. Primero dicen, sí, va a una segunda temporada. Luego dicen, no nos gustó. Y va a dar a las manos de alguien de Netflix. Y Netflix ve el potencial. O sea, ojo. Creo que como producto cultural lo hicieron muy bien. O sea, hicieron una serie muy exitosa para hacer... Pues eso, como muy interesante de ver, ¿no? Ajá, o sea, no hay que... O sea, defiendo mucho la labor de los escritores. O sea, más allá de las pifias, sí. Más allá de las inconsistencias. Que habría que incluso analizar en cuántos de esos casos fue también como intencional, en estos términos de autoparodia o de incluso como llevar a la exageración o al extremo, ¿no? Sí, que... Creo que es un recurso también para hacer ver que esto es ficción, aunque no todo el mundo se dé cuenta que es ficción. Ajá. Bueno, ficción y no, bueno, o sea, ya entraremos en eso, ¿no? Pero... correcto. Y en estas partes siempre me gusta... destacar el hecho de que para que una serie o una película, una telenovela sucedan, hay muchos factores involucrados. O sea, el escritor puede concebir una idea de un personaje, de una serie y lo picha a unos productores, ellos lo toman, se lo dan a otro grupo de escritores. O sea, entonces, nunca he leído las novelas, no creo que lo vaya a hacer, yo tampoco, la verdad. Pero creo que sí terminan haciendo un producto cultural interesante. Sí. Les termina pegando, o sea, pero lo que voy es... Hay una campaña también detrás. Es decir, o sea, Netflix... Pues un marketing, correcto. Publicidad, propaganda, ¿no? Juegan con el morbo, juegan con la curiosidad de las personas, toman 2, 3 elementos que pueden enganchar a la audiencia y hete aquí, que son 5 temporadas de esta serie, ¿no? Pero, como bien dices, muchas de las decisiones creo que sí son intencionales. La cámara... siempre es importante en cualquier producto visual. Muchas veces está posicionada para que entendamos a Joe como un héroe. Y va y viene entre héroe y villano. Que es parte de esta ambivalencia, ¿no? O sea, como... Ajá, entre ser el hombre bueno que cumple con el deber ser de hombre, porque aparte hay una temporada en la que incluso él asume completamente ese rol siendo padre de familia, viviendo en un como zona
residencial urbana, ¿no? O sea, teniendo como la esposa y teniendo la vida tradicional. Pero también convive con esta otra parte de él, que supuestamente esta parte como maliciosa o violenta o invasiva, ¿no? O sea, que es como hasta un impulso pareciera ser, ¿no? O sea, como que se presenta como algo que él ni siquiera puede controlar en sí mismo. Ajá, sí. O sea, hay elementos que nos dan pie para interpretar como que él es una víctima. Ajá, de sus propias circunstancias. De sus propias circunstancias. Qué triste, pobres de los vatos, oye, nos pasa pobrecitos todo, de nosotros. Ajá, y van redondeando esta idea, mostrándonos espaciadamente y esporádicamente y muy, muy repartido durante las 5 temporadas la infancia y la formación de Joe. De hecho, creo que... en alguna parte, en uno de los temporadas cambia de nombre, no me acuerdo cómo se pone, ¿no? Ah, pero sí, cuando se va al otro continente, deja de ser Joe un rato. Pero bueno, esta idea de que salga impune, de que... Bueno, es que ahorita ya me acordé. Ahorita otra cosa que comentaste es cómo se va colando... O sea, vamos a decirlo como con gente de recursos. O sea, tampoco, como diría... Al final se hace como millonario también, ¿no? Como diría mi abuelita, no la brinca sin guarache el cabrón. O sea, casualmente las personas... Sí. Es muy impulsivo, pero sabe de dónde ser impulsivo. Dónde ser impulsivo, con quiénes. Pero termina teniendo este encanto que en la 4ª temporada... O sea, creo que sí está bien porque se va como... O sea, desde el principio queda claro el tipo de personaje que es. Pero va teniendo una especie de pico quizá para la 3ª temporada y de ahí es un declive, lo cual narrativamente a mí se me hace que tiene mucho sentido. En la 4ª temporada llega a toparse con la realeza, pues sí, de hecho, alguien de la realeza en Reino Unido y con gente muy adinerada, ricos, etcétera. En donde... no los engaña tanto, pero sí los engaña. Entonces, pero bueno, va perfilándose este declive del personaje. En donde, bueno, no había manera que pudiera tener, no sé, otro desenlace. O a lo mejor sí. Y esto me recuerda un poco a... Digo, ya es una película ahorita viejita, pero El silencio de los inocentes. Sí, ya es viejita. Muy, muy viejita. Perdón que lo diga, querido. Sí. Pero bueno, luego creo que tuvo un reavive con Hannibal, la serie bastante, que cuenta la historia. Bastante, sí. Pero bueno, ¿a qué viene esto? En la película original, que es El silencio de los inocentes, basada en una novela de Thomas Harris, un bestseller, el doctor Hannibal Lecter tiene esta figura... también como atractiva. O sea, es un hombre culto, es médico, es importante, tiene recursos. Y bueno, para quienes no conozcan, tampoco se los voy a arruinar, vean la película. Bueno, ya tiene tanto tiempo que si no la has visto... Ajá, digo, pero aún así. Si dijimos no spoilers, trataremos de respetar esa parte. Pero el caso es que este personaje, que también es es un personaje que es perseguido por la ley. Pero esta imagen o esta idea de encanto, de enamoramiento que puede tener con el espectador, rinde frutos en esa película del silencio de los inocentes. Al final, cuando él parece que va a escapar de la ley. Y me acuerdo que cuando la vi en un curso que analizamos la película, decía, levante la mano quien al final quería que se escapara. Sí, que saliera con la suya. Que se saliera con la suya. Y muchas personas levantamos, me incluyo, claro. La mano. Es que cuando vas siguiendo un personaje durante tantas temporadas, bueno, durante una película donde te cautiva tanto, donde conectas con su parte humana, ¿no? Donde ves todo esto, es muy normal empatizar y decir, oye, pues tampoco que le vaya mal, ¿no? O sea, o como esta intención de, bueno, que pueda salir él solo con la suya y ya los demás ya no, ¿no? Pero como que es esta sensación de... Pues sí, ya me puse en su lugar y que no lo agarren, ¿no? O sea, porque no es del todo malo. Y aquí conecto o regreso a lo de... ¿por qué cerramos paréntesis? Cerramos paréntesis y corchetes. ¿Por qué buscamos clasificar a las personas? O sea, creo que es muy nocivo o que puede llevarnos a tomar decisiones quizá no tan agradables el querer definir las cosas en blanco o negro o buenas o malas. Las personas no somos así. Claramente el doctor Hannibal Lecter luego se cuenta su historia de vida, como en el caso de Joe Goldberg lo vamos viendo. Pues sí, es un producto también de su época. Claro. Pero, otra vez... pero sigue presente. Y
Y eso no justifica, o sea, algo que me gusta mucho aquí en Gendes es, para quienes no hayan escuchado o no conozcan a Gendes. O que nos vayan conociendo. Tenemos un programa que se llama Hombres Trabajándose, en el cual la idea es que nos acompañen hombres, vatos, compas. Nosotros mismos entramos. Nosotros mismos pasamos por las sesiones para hacernos conscientes y que trabajemos nuestros ejercicios de violencia. Pero una palabra que yo aprendí aquí en Gendes, al menos desde Gendes, pues, es decidir. Así es. O sea, esa es clave. Inicias diciendo, yo decidí ejercer violencia verbal, sí, psicológica, sí, etcétera, ¿no? Pero decido. La violencia siempre es una decisión. Correcto, pero nombrarlo como tal. O sea, y lo viví yo en carne propia, pero luego lo veo en los rostros de los compas y le llamo es abrir los ojos porque incluso puedes ver cómo dudan diciendo, es que yo no decidí. O sea, es que venía cansado de la chamba, se me metió un coche, no me pude subir al metro. Es que también ella me contestó y me dijo esto, ¿no? O sea, yo no grité. Siempre hay muchas justificaciones. Correcto, ¿no? O sea, yo no grité de la nada, o sea. Y está muy padre el momento en el que das vueltas a tu arco y decir, claro, pasó todo eso, pero sí decidiste cometer esa violencia y ojo, puedes decidir no hacerlo. Así es, ese es el punto. Así como decidí hacerlo, puedo decidir no hacerlo también. Correcto, entonces, en este caso, yo puedo haber sufrido y pasado una infancia, una adolescencia. Engañado, tratado mal, lo que correcto, sea. Tener una educación sentimental pues muy, muy pobre o muy desafiante. Parejas o exparejas que quizá no lo valoraron en su justa medida. Perfecto. Pero últimamente él termina tomando las decisiones. Por supuesto. E incluso esa evolución se va viendo en el personaje. Al principio lo podríamos leer o interpretar un poco más como un producto de su socialización a lo largo de la vida. En algún momento él se da cuenta que no. O sea, que él decide hacer ciertas cosas y que disfruta de hacer ciertas cosas y que quiere hacer esas cosas. Así es. Incluso lo termina reconociendo, ¿no? Termina reconociendo que él decide hacer eso, pero lo hace ya hasta mucho más adelante. Claro. También se da cuenta que no es el único, que hay personas como él, que hay personas con las que incluso puede congeniar y establecer una buena relación, un buen vínculo. Entonces, claro que podemos decir, Joe decide ser quien es en algún momento de su vida. Por supuesto. Sí se da cuenta de quién es y continúa por ese rumbo. Y que esto se entrecruza con el tema del género, por lo que estamos hablando de este tema de la estética y erotización de la masculinidad. Pero también con otras cosas, porque voy a hacer otro paréntesis muy breve, ¿no? Dale. Hay una escritora, creadora que yo admiro muchísimo que se llama Dalia de la Cerda. Si no la conocen, recomiendo profundamente seguirla. Es brillante. Ojo que no se nos vayan a venir encima toda la discusión alrededor de Dalia. Yo también la admiro y me gustó mucho su trabajo. Sí, Dalia es increíble. Para mí fue gran referente para el episodio de Corridos Tumbados, debo decirlo. Pero aparte, justo en relación a este tema de los productos o contenidos como mediáticos o estos contenidos culturales violentos, ella tiene una opinión muy interesante porque lo que planteaba hace poco, yo la escuchaba, decía, es que a la gente no le molesta que haya violencia en la música, en las películas de narcos, en todas estas cosas que tienen que ver con esta violencia del narcotráfico así. Lo que les molesta es que quienes cumplan esas hazañas sean personas que no pertenecen o no corresponden a la clase social que sí lo merece, ¿no? O sea, Joe es un hombre blanco que es urbano, que aparte es académico, que aparte es muy culto, inteligente, americano, del norte global, pero aparte también europeo, ¿no? O sea, tiene todas estas características que lo hacen ser, pues, el ideal, ¿no? O sea, la masculinidad hegemónica. Pero aparte se entrecruza con estos temas de clase y racialización y hace que entonces queramos que salga con la suya no solamente porque ya hemos empatizado con él, sino porque de cierta forma sentimos que se lo merece, ¿no? Que él sí se merece ese derecho, ¿no? O esa posibilidad, ¿no? Que no es un derecho, ¿no? O sea, nada más se usa la palabra de forma metafórica, ¿no? Pero, o sea, que se merece esa posibilidad, ¿no? De salirse con la suya. Pero cuando lo vemos en otra persona que no cumple con esas características, no, que a él sí lo refunden, que a él sí lo castiguen, tal, ¿no? Y no me quiero aquí abrir una discusión de quién merece o no merece, ¿no? Porque creo que
pues todas las personas tienen que tener consecuencias ante actos tan atroces, pero lo que sí es cierto es que culturalmente nos impacta mucho eso, ¿no? O sea, e impacta en la forma en que tenemos entendido al personaje también, ¿no? Porque entonces, al ser estas características de la masculinidad y cumplir con este tema del amor romántico y verse de esa manera y todo, pues parecía ser el hombre perfecto, ¿no? O sea, como que qué desperdicio que un hombre tan bueno y tan perfecto acabar en la cárcel, ¿no? Por todo lo que hizo. Sí, y eso que planteas, estoy casi seguro, o lo leí, o sucede en la serie, ¿no? En donde sí lo terminan viendo como un arquetipo, claro, o un ideal, claro, de pareja. Sí, que la misma serie se burla de ello, ¿no? Porque sin hacer spoilers... Bueno, ya hice un spoiler. Sí, un poco. Bueno, ya te avisé que iba a ocurrir esto, ajá, discúlpenme. Pero bueno, en algún momento recibe cartas de fans, ¿no? Y sí. Entonces, justo la misma serie refleja esto mismo, ¿no? Pone un espejo ahí adelante y dice, a ver, o sea... Voltéense a ver a quién están admirando, ¿no? O sea, claro, ¿qué es lo que están admirando, no? Que en este aspecto podríamos también leer la serie como un reflejo de la realidad, en donde no siempre vemos todas las barajas del mazo, no vemos todas las caras de la historia. Y bueno, o sea, funciona. O sea, podría perdonarle yo algunas de las inconsistencias del guión, porque finalmente, bueno, pues no es una visión de Dios, ¿no? O sea, otra vez está hablada en primera persona, seguimos a Joe a lo largo de todas estas temporadas. Y bueno, o sea, bueno, ¿qué te parece si vamos como... Sí, porque es que cerrando? El tema es que esta serie da para platicar muchísimo y hacerlo sin dar spoilers me está costando mucho trabajo. Entonces, creo que si seguimos por ahí voy a acabar contando los puntos más spoileables de la serie. Bueno, igual y nada más como dar un poquito pie a hablar de la otra parte, porque creo que sí me centré yo muchísimo en Joe. O sea, finalmente yo vi la serie por el personaje, claro, por cómo lo representaba. Que es el personaje principal aparte. O sea, sí, y es el narrador y todo esto. Pero... Y siento que con toda la intención la serie... O sea, obvio, pues se trata de él, ¿no? Finalmente. Pero también a lo largo de las distintas temporadas los personajes femeninos van ganando una fuerza. Bueno, siempre la tuvieron. Desde el primero de Beck siempre tuvieron una fuerza increíble. Pero otra vez, ¿qué haces frente a alguien que en el fondo está buscando... pues dominarte, pero aparte que desde la primera interacción ya tenía ventaja porque venía desde esta posición de manipulación, ¿no? Entonces no puedes ganar una batalla en donde ya la otra persona ya premeditadamente ejerció esa violencia, ¿no? O sea, pero aparte ni siquiera es una batalla, o sea, claro, más bien desde el punto de vista correcto y desde el punto de vista de las mujeres que sufren conocer a Joe. Pues yo estoy entrando con mi bagaje emocional y cultural a conocerte. Sí. Yo no sé quién eres, ¿no? Y que incluso en una serie después lo evidencia, ¿no? Cuando llega este personaje de... Brin. No me acuerdo cómo se llama. La chica que es como la que buscaba demostrar que Joe había hecho todas estas cosas. Y que luego se enamora, pero que luego lo evidencia, ¿no? Que está en este vaivén. Ajá, Bronte. Que evidencia justamente que no siempre la historia fue como la contaba yo, ¿no? O sea, que había otras cosas que no se contaban y que hablaban justamente de esta fortaleza de las chicas, de las mujeres que aparecen en la serie, que no se visibilizaba desde la perspectiva de Joe, ¿no? Y, bueno, hablando del proceso... O sea, en esta Bronte es de la última temporada y siento que es un muy buen cierre a toda la temporada porque lo que le sucede a Bronte... nos puede suceder a cualquiera. O sea, y aquí estoy hablando hombres y mujeres, ¿no? O sea, cuando tú conoces a alguien de que quien quizá te han dicho algo o hay mucho ruido al respecto de esa persona, pero cuando tú lo tratas y le das esa oportunidad... Si resulta que descubres... Correcto. O sea, Bronte conoce a Joe porque, como bien dices, quería investigar a este personaje. Cuando lo conoce de primera mano, empieza a dudar de... ¿Será verdad todo lo que... Incluso ya me han demostrado? Todo lo que yo creía incluso. Todo lo que yo creía, pero lo que ya hay como ciertas pruebas... Lo que nos habla del entorno de la manipulación, ¿no? Y del control emocional y de la violencia emocional, ¿no? Porque te hago dudar incluso de lo que tú sabes que es realidad. Sí, y ahí para mí es donde la serie me gana porque la conecto con el trabajo que hacemos acá en Gendes. En donde... O sea, aquí hablamos de poder, hablamos de manipulación... pues a veces abstractamente y a veces obvio en los grupos directamente, muy concretamente. Pero la serie creo que retrata perfectamente eso. O sea,
las personas, por no ponerle ningún género, tenemos esa capacidad a veces o ese adiestramiento para manipular y dominar. Sí. Buscando controlar. Sí. Entonces, retomando la pregunta inicial, o sea, lo de ¿Es Joe, amor? ¿es realmente amor? ¿Es un romántico? ¿Es un romántico? ¿Es un alma antigua? Pues a lo mejor ajá, es un macho. Es un macho. Y es un hombre que está replicando estos aprendizajes como cualquiera las podríamos replicar, ¿no? O sea, hay que ser muy, muy específicos en eso. Aunque no ejerzamos la misma forma de violencia de la misma manera, ¿no? Hay que reconocer que esos aprendizajes están en el entorno, ¿no? Y entonces, así como él los aprendió, yo también los he aprendido, ¿no? Y yo los ejerzo de otra manera, de otras formas, o yo he aprendido a hacerlo de otra manera, pero ese es el mismo entorno en el que estamos sumergidos y que nos está diciendo cómo actuar. Y en este caso también o sea, utilizando todos sus buenos recursos, o sea, no sé, su astucia, su inteligencia, con ese objetivo pues muy negativo. Porque uno diría, bueno, pues entonces ¿qué hago, no? Ya me identifico, o sea, digo, si alguien nos está escuchando y desgraciadamente se identifica con el personaje de Joe, pide ayuda. Por favor, marca la línea Gendes. Por favor, habrá un profesional especializado que te atenderá y te dará contención ante lo que estás viviendo, pero no es normal. Sí, línea Gendes. Ya. Si te identificas con Joe, ¿no? Porque ahí sí está muy extremo el asunto. Sí, está muy extremo. Y también si no marca, también platícanos cómo lo vives, ¿no? Sí, me late. Pero, pues bueno, o sea, no quedarnos con que Joe es... O sea, otra vez, no es 100% malo. Sí es una persona que yo catalogaría como mala. Porque lo bueno en realidad no es bueno, sino es una fachada. Termina siendo una máscara. Y que entonces tal vez valdría la pena sustituir la palabra malo por violento, ¿no? Correcto. Para que sea más operativo, ¿no? Para que sea una definición que nos ayude más a entender realmente quién es él, ¿no? Correcto. Es altamente violento. Altamente violento, porque incluso sus gestos bonitos o que buscan ser buenos... Entran en esta manipulación. Entran en una manipulación. Sí, claro. Y es no sé, es bonito a veces también platicar con otros vatos y cuando ellos normalmente dicen, es que abrirle la puerta no es ser violento. O sea, yo estoy siendo educado, mi mamá me educó. O sea, empiezas otra vez a justificar y a tratar de rescatar. Digo, yo he estado ahí también. O sea, yo también fui esa persona. Todos fuimos. Correcto. O sea, y somos a veces también. Que creo que por llevarle flores a mi pareja estoy teniendo un buen gesto. Que cocinar, hacer la cena, limpiar el departamento. O sea, ayudar en la casa. Ajá, yo ayudo, correcto, a mi pareja. Y si no hay un ejercicio de introspección, si no hay un análisis detrás de eso, de por qué, o sea, en qué momento sí es una relación de iguales. Entonces terminamos nosotros... ¿En qué momento aprendí que eso era una forma de ganarme algo, no? Sí. O sea, era una manera de obtener otra cosa a cambio, ¿no? Sí, o sea, hacer buenas acciones a cambio de recompensas, ¿no? De insignias, de lo que sea. Entonces, sí, o sea, pues creo que hemos hablado largo y tendido sobre esto. Espero que haga sentido, o sea, un sentimiento de urgencia en mi parte de que entendamos que muchas veces los hombres fuimos socializados a eso, a dominar, a conquistar, y que lo disfrazamos o que le ponemos un velo de amor, de ternura, de vínculos que no son. Y antes de que todavía cerremos unos minutos más, solo sería hablar de lo que estaba diciendo, de cómo todo lo positivo que tenía Joe lo encausa en algo completamente fatal y negativo, incluso en ese momento en el que él comienza a ir a terapia, no por iniciativa propia, aunque en la serie parece que sí, pero luego ya damos cuenta que no, es otra de sus tácticas o de sus triquiñuelas, de sus herramientas para poder meterse en la vida de otra persona. Y entonces lo que quería decir es, o sea, sí, pide ayuda, pero pues también date cuenta de que no te das cuenta. Así es. También cuestiona, o sea, esa ayuda, de dónde viene, en dónde está. Digo, ahí es donde, por eso rescato mucho el trabajo que hacemos en Gendes, por la experiencia, por el tiempo que se tiene aquí, por la diversidad de personas con las que hemos convivido, de distintas razones sociales, de distintos códigos postales. Y creo que eso es importante, ¿no? O sea, porque muchas veces pues no nos vamos a dar cuenta.
O sea, eso es un hecho, ¿no? O sea, y que creo que nos pasa mucho acá en Gendes, ¿no? Igual como para ser breve, pero sin nombrar que muchas veces llegamos los hombres a Gendes o llegan los compas a Gendes buscando una justificación de por qué actúo como actúo, ¿no? Y creo que la serie también nos da mucho de eso, ¿no? Porque en muchos momentos pareciera que Joe es así porque tiene un trastorno mental, porque es psicópata, porque es borderline, porque es personalidad múltiple, como tú lo quieras nombrar, ¿no? En redes sociales vi que le pusieron un montón de diagnósticos, ¿no? Pero independientemente de todo eso, de esos diagnósticos, en ninguno de los diagnósticos viene que un criterio diagnóstico sea ser violento, ¿no? O sea, o ejercer violencia, ¿no? Esa es una malinterpretación que hemos tenido culturalmente. Y acá en Gendes lo que le decimos a los compañeros es, bueno, no vengas por una justificación de por qué haces lo que haces. Ven a hacerte responsable de lo que haces, ¿no? O sea, no te acerques a pedir ayuda para que alguien te diga por qué actúas de la forma que actúas y por qué no es tu culpa, sino acércate a buscar cómo tomar responsabilidad y cambiar lo que estás haciendo, ¿no? O sea, porque independientemente de por qué lo haces, lo ideal es cambiarlo, ¿no? Y es con lo que trabajamos acá en Gendes, ¿no? Con el tema de, ok, ¿cómo lo aprendiste? Es importante, pero es más importante qué vas a hacer a partir de ahora para ya no hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, ¿a qué te comprometes para ya no volver a ejercer esas formas de violencia, ¿no? Obviamente acá en la serie estamos hablando de otras formas que implican otros procesos, ¿no? Pero si te identificas con esta sensación de chale, a veces no me doy cuenta que no me doy cuenta. O sea, a veces mis parejas, las personas de mi entorno, mi propia mamá, mis primas, lo que sea, me ha dicho, oye, es que siempre te aprovechas, estás viendo unas por ti, no te das cuenta de lo que pasó en tu entorno, te tengo que estar diciendo lo mismo todas las veces, ¿no? O sea, chance no me estoy dando cuenta, ¿no? Chance genuinamente necesito hablar en algún lugar y acercarme y pedir apoyo. Claro, y extendiendo esta parte, ¿qué pasa? ¿Cancelamos entonces a Joe? ¿Está mal? ¿Lo tachamos? Nadie vea la serie de You. Ajá, porque también Funa. Ajá, también me pasa platicar con compas o con mi pareja, ¿no? Al respecto, y es... Pues no lo vamos a festejar, no lo vamos a apapachar. No. Pero sí podríamos invitarlo a que vea el mundo de otra forma, ¿no? O sea, ahora, extrañamente... Digo, no extrañamente, ¿no? Pero dentro de la misma narrativa del personaje, es una persona solitaria, ¿no? Entonces, yo siempre defiendo mucho tener una red de apoyo, una red de vínculos que sea clave. O sea, rodéate de las personas que te van a decir cuando estás equivocado o tomando una decisión quizá no tan buena. Claro. Te lo van a señalar, que te lo van a hacer con cariño, con respeto, desde un lugar cálido incluso. Y esas relaciones pues las construimos nosotros. Decidimos construirlas nosotros. Decidimos con quién queremos construirlas también, ¿no? Correcto. O sea, yo decido que mi grupo de vatos sea los que comparten X cantidad de mensajes en WhatsApp y se juntan todos los jueves a tomar en la cantina. O que sea ese mismo grupo de WhatsApp, que sea ese mismo grupo de amigos, pero qué conversaciones llevo yo a esa mesa, ¿no? O cómo tenerme rodeado de espacios donde sí me cuestionen, ¿no? Donde sí me digan, oye, tal vez esto no está tan bien. Donde también yo pueda cuestionar, ¿no? Y también reflexionar sobre eso. Sí. A mí, yo recuerdo, o sea, y lo tengo muy claro, ¿no? En alguna de mis relaciones, una amiga, una vez, así, con cara de sorpresa, bueno, pues que ¿por qué terminaste con esta persona? ¿Qué pasó? O sea, como estaban bien, ¿no? Y ya le empiezo a contar y me dice, o sea, me pendejeó. Primero, que estás bien pendejo. Y segundo me dijo, ¿por qué nunca platicaste conmigo? Y yo, bueno, por vergüenza, me daba pena, no sé, era un tema que, no sé, como íntimo. Y ella, por eso, pero soy tu amiga, ¿no? O sea, me hubieras dicho del primer día que sucedió, que pensaste, que hiciste, que dijiste, y yo te hubiera puesto un alto, o sea... Te hubiera ayudado, pues. Y lo guardo en mi corazón y lo tengo para todos lados porque, claro, o sea, rodéate de personas que te van a dar ese tipo de retroalimentación. También a veces pregunta, ¿no? También a veces pide apoyo, a veces digo, oye, ¿me puedes ayudar a observar qué está pasando, qué hice, cómo actué, ¿no? Claro. Y también escuchar, ¿no? Como dar ese espacio para escuchar, porque entonces... No se trata de justificarme ante lo que me digan, ¿no? Si pregunto, oye, ¿qué fue lo que hice mal? Y me dicen, pues es que hiciste esto y esto. Y digo, no, pero a ver, es que yo lo hice, pero por esta razón... pues entonces no está sirviendo de nada, ¿no? Sí, no. También hay que aprender a escuchar. Por supuesto. Bueno, y por último, hablamos de You, pero también platicamos de otra serie. Sobre otra serie. Cuéntanos, ¿qué sabes? Es que aparte el Memo es malísimo, o sea, mala persona. Él sí es mala persona porque me dice, vamos a hablar de You, pero aparte hay otra serie que quiero que revises, ¿no? Que se llama Kevin Can Fox Himself. Sí. Algo así. No sé si va bien exactamente el nombre. Pero bueno, esa es una serie... increíble, o sea,
Yo vi primero esa otra serie que era como la serie B para platicar también de ella. Y luego me aventé You, ¿no? Porque sí me cautivó y me impactó mucho, ¿no? Y es una serie en la que nos cuentan desde dos perspectivas una historia, ¿no? Desde la perspectiva del vato, que es una perspectiva de una sitcom donde siempre hay chistes de remate, donde hay risas grabadas, ¿no? Sí. Donde dice pendejadas, ¿no? Y entonces todo el mundo, ¡ah, ja, ja, ja! Y la otra visión que es desde la visión de la morra, que está padeciendo y sufriendo todas esas acciones, ¿no? Y entonces vemos cómo empieza a albergar en ella un resentimiento, un fastidio, un ya no poder más con eso. Y pues que bueno, a mí me parece una serie buenísima para hablar de cuando los vatos no nos damos cuenta, de que nos damos cuenta, ¿no? Claro, y mostrando la complejidad de las visiones limitadas. Por supuesto. De una forma visualmente atractiva también. Sí. Que, digo, ya nos dirán, para quienes hayan llegado hasta este punto del programa, que creo que... Reacciona con un emoji, con algo, para hacer que llegaste hasta este punto. Uno, si han visto esta serie de Kevin Can F Himself. Ah, sí, porque aparte es con F, sí. Ajá, por la censura. Si no, pues échenle un ojo. Si les interesaría que platicáramos sobre ella. Si la ven y les gustaría que habláramos de ella, sería increíble pasar otro episodio sobre esa serie. Porque, o sea, esa me da mucho pie para otros temas como lo que los hombres entendemos por humor, por gracioso, ¿no? El típico vato en X o en comentarios en Instagram de es que eso es un chiste, es que es una broma. Y estás hablando de un feminicidio, carnal. Sí. Estás hablando de una persona... de la normalización de la violencia. Correcto. O sea, estás hablando de cosas bien gruesas. No, es que, como dice cierto comediante, entre comillas, es que es un chiste. Ese es el humor. Hay que reírnos. El mexicano es así. Bueno, esta es una serie gringa, pero aún así... Creo que parte muy bien en esos dos mundos en donde lo que a nosotros nos puede parecer gracioso o queremos un chiste puede estar generando sufrimiento. A otras personas es violencia, o sea, tal cual. Es un daño emocional, grave. Físico, grave, que aparte se va anidando en la persona, en la psique de la persona a lo largo de varios años, no sé. Días, meses, semanas, lo que sea. Ajá. Entonces creo que es una buena opción. Luego vimos que había como chismecito alrededor de la serie. Entonces también si quisieran que habláramos de esa serie, también va a haber chisme. Sí, hay chisme extra serial de la... Metaserial, correcto. Entonces, pues, Jorge, muchas gracias por este diálogo. Gracias a ti, Memo, por venir y platicar, estar de este lado de la cámara esta vez. Y por platicar esta serie, por favor, cuéntanos si ves la serie de You. Sí. ¿Qué episodio te impactó más? Si es que ya la acabaste de ver. ¿Y qué opinas del personaje de Joe? A ver si piensas como yo que es solamente un pobre diablo ejerciendo mucha violencia. O si crees que tiene algún trastorno mental, ahí platicamos en comentarios sobre eso. Sí, me late. Va. Y bueno, si llegaron hasta acá, muchas gracias. Quiere decir que cuando le puse a grabar al teléfono, sí está grabando. Esperemos que eso haya ocurrido. Y pues hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias.